Está aquí con nosotros para conversar ya la vicepresidenta del Congreso, la parlamentaria Marta Moyano de Fuerza Popular, quien en su momento, hablo del partido por supuesto y la bancada, también se pronunció sobre las declaraciones, no por esta entrevista, incluso antes, cuando se conoció el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Abordamos este y otros temas esta noche en 2023 en 24 horas. Pues bien, luego de haber escuchado a la presidenta, recuerdo que incluso comentamos la semana pasada el informe con ustedes y la conferencia que ofreció la presidenta Boluarte y lo que se decía en el informe. Pero después de estas declaraciones, ella, les contaba yo en un inicio, de alguna manera quiso retractarse o decir, no los he criticado, no los estoy dejando solos. Esto fue lo que textualmente dijo en una ceremonia la jefe de Estado. Como presidenta de la República, ratifico mi pleno respaldo a las Fuerzas Armadas y a nuestra Policía Nacional por su trabajo heroico y abnegado en favor de la integridad territorial, el orden interno y el desarrollo del país. El Perú reconoce su compromiso, su esfuerzo, su desempeño, incluso arriesgando sus propias vidas para brindar alivio y esperanza a nuestra población. Marta Moyano está con nosotros, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Mávila? Muchas gracias. No, gracias a usted por asistir al programa. Y yo hacía mención a un primer comunicado de los varios que Fuerza Popular ha hecho públicos recientemente, uno en el cual ustedes titulan, exigimos respeto a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Y decía que incluso este comunicado fue anterior a la entrevista que ofreció la presidenta en el diario El Comercio. Y ustedes critican en ese momento la reacción del gobierno ante el sesgado informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Les pareció que había sido una respuesta tibia? A la luz de lo que ha pasado entre la entrevista y las nuevas declaraciones de Dina Boluarte, ¿dónde les parece está ya hoy, en este momento, parada la presidenta? ¿Cuál es su posición? ¿O si todavía sigue siendo un enigma? Nosotros, Mávila, siempre hemos sido respetuosos de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Es más, nos hemos respaldado en sus acciones y también criticado en excesos, ¿no? En estos casos que todos hemos vivido y que todos hemos visto y que los medios han participado en opinión, nosotros lo que decimos es, cuando es un presidente de la República, fuera Dina Boluarte o quien fuera, lo que tiene que ser es firmeza, tener firmeza ante este tipo de decisiones, tener firmeza en el respaldo de la policía y sus Fuerzas Armadas, más aún cuando es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la policía, y no venir con tibiezas, porque yo lo veo como algo tibio, ¿no? ¿Qué hay detrás y entonces de esa digo, tibieza, Marta? bueno, yo ¿Qué supongo, espero, espero, porque yo jamás supongo, yo espero que no sea temor a algo, temor a alguna acusación o denuncia o un final que puede ser triste también, pero lo que preocupa es que cuando uno está asumiendo un mando, como es el de la presidencia, hay que honrarlo, tienes que tener fuerza, tienes que tener firmeza. Uno no puede estar diciendo una cosa en un lado y diciendo otra, retractándose sobre un solo tema. Y cuando, por ejemplo, se refiere, y quiero aquí mencionar al ministro de Justicia, cuando el ministro de Justicia, si ya se hablaba de venir lo del informe de la comisión, el ministro de Justicia dijo que se allanarían a un documento que no había leído, ¿no? Y yo creo que también tiene que asumir cierta responsabilidad. ¿Cómo se van a allanar a algo que no han leído y un documento que muchos hemos criticado y que yo también critico, que es más sesgado que cualquier otro documento que yo haya leído? Es sumamente sesgado. Y entonces, dos voces. El ministro de Justicia, que es un ministro, es el asesor jurídico del Ejecutivo, y la presidenta, me refiero al actual, y la presidenta de la República con medias tintas, con adelantos de opinión, sin conocer el informe, esto nos pone en una situación, por decirlo menos, de debilidad, ¿no?, ante esta comisión. Me gustaría que nos acompañe a ver una nota que ha preparado Fernando Marcelo precisamente sobre la situación y todas las reacciones a lo dicho por la presidenta Boluarte, y luego continuamos la entrevista con la congresista Marta Moyano. Viene más adelante, pero si me avisan qué es lo que viene,
Bueno, viene la nota de Fernando Marcelo, pero antes tenemos declaraciones del abogado, el doctor Joseph Campos. Creo que es lo que tenemos. Vamos con ello. Yo creo que no se ha malinterpretado porque evidentemente cuando hay interés en establecer un problema de orden político, no se distingue en lo que se debe distinguir. Y la presidenta de repente, para sintetizar, utilizó una frase que esconde lo que esencialmente sí existe en los estados constitucionales, ¿no? Lo que pasa es que probablemente a veces nos hemos encontrado con algunos presidentes que no distinguen su rol como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Es una jefatura política porque la representación que tiene el presidente es de elección popular. No entró a la escuela militar, no hizo la carrera militar, quizás no sepa ni usar un arma. Entonces, su responsabilidad es estrictamente política. Eso es lo que ha dicho el abogado. Ella no tiene formación militar y a eso se refiere. ¿Cabe esa dispensa? No, para mí no cabe esa dispensa porque cuando uno asume, postula, Mávila, en una lista a la presidencia, la señora postuló como vicepresidenta, entonces tiene que saber, están obligados a saber qué cosa significaría asumir un gobierno y que además en algún momento siempre sabemos que hay una vicepresidenta o vicepresidente que tendría que asumir cierto mando en algún momento. Entonces para mí no cabe, obviamente su abogado tiene que defenderla, ¿no? Pero yo le digo a la señora Dina Boluarte que no cabe aquí tibiezas. Ella tiene que ser firme en la defensa de las Fuerzas Armadas y de la policía. ¿Está quebrada esa relación, diría usted, ahora? ¿Cuál relación? Entre la presidenta y las Fuerzas Armadas. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Por todo lo que he escuchado, Mávila, y cómo algunos militares se han declarado, incluso han tuiteado algunos sobre esta reacción de la primera dama, ¿no? Yo invoco a la primera dama desde acá a que se retracte y que efectivamente, perdón, a la presidenta, y que efectivamente va a tener que darle su respaldo a la policía de las Fuerzas Armadas. Tiene que hacerlo. Aun cuando se le mencionan algunos casos concretos sobre los que ya hay alguna evidencia, ¿no? Hay 3 casos concretos que menciona el entrevistador Ricardo León en la nota que le hacen en el diario El Comercio. Le habla de un caso donde, por ejemplo, una bombarda o una bomba lacrimógena impactó directamente donde un ciudadano. ¿Cómo describiría usted lo que pasó en ese lapso de tiempo que investigó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre el 7 de diciembre, me parece, y el 23 de enero, que es la fecha que comprende el informe? ¿Los hechos o cómo investigó la comisión? No, ¿cómo diría usted transcurrieron? ¿Qué es lo que ocurrió en ese lapso de tiempo en el Perú? Si yo le preguntara a usted. Lo que ocurrió fue un grupo de vándalos que empezaron a hacer una protesta política, de índole político, de índole racial, porque así lo manifestaban también, que no era una protesta social como ellos lo manifestaban, porque las protestas sociales, Mávila, tienen que ver con ciertas necesidades, como son, por ejemplo, el agua, la luz, el transporte, las pistas, las veredas, sueldos, etcétera. Tiene que ver con eso, pero una protesta como la que hicieron de quema de centros del Estado, de la policía, un policía asesinado, piedras, hechizos, ¿no?, que se usaban ahí, no es para mí una protesta social. Eso fue una protesta con actos vandálicos y de terrorismo, porque la ley dice que cuando uno mata a alguien de esa manera como han matado al policía, ¿qué cosa es según la ley, ¿no? Y el daño colateral que se pudo haber producido revela que el gobierno, de pronto en la autocrítica que también se le pide en la entrevista hacer a la presidenta, pudo haber fallado al calor, digamos, de lo que supuso, ella dice, no estábamos preparados para que la violencia escalara tanto. Es cierto que no estaba preparado. El otro lado sí estaba preparado. Es cierto que no estaba preparado el gobierno, eso es cierto, ¿no? Pero también hay algo que nosotros estamos evaluando y cayendo en un tiempo y espacio que mucho se ha dicho, ¿no? Antes del 7 de diciembre, Mávila, habían protestas igual, ¿no? Con la misma magnitud y con la misma fuerza, ¿no? Antes del 7 han habido muertos también.
y después del 7 mucho más, ¿no? Se acrecentó a raíz de la detención del señor Castillo y que se convocaba, ¿no?, para salir a protestar por su libertad y otros más. Y entonces, efectivamente, no estaba preparado el gobierno de la señora Boluarte para enfrentar una situación como esta. Nosotros hemos criticado abiertamente cómo mandaban a la policía en un estado de humillación, ¿no? Porque he visto que la policía finalmente tenía que defenderse solamente con sus escudos, porque finalmente recibían piedras, palos, golpes, hechizos, fuego, ¿no? Y ellos se defendían con lo que tenían, que eran sus escudos, porque no tenían nada más, y las bombas lacrimógenas, ¿no? Esa situación efectivamente no han estado preparados, ¿no? Y no se ha estado preparado desde nosotros mismos de cómo poder afrontar, desde los medios de comunicación, que tenía que dar toda la información obviamente, pero cómo afrontar también en la forma de comunicar, ¿no? Y nosotros los políticos también. Entonces, sí, efectivamente, pero cuando ya se trata de hacer un informe y una especie de énfasis sobre cómo se define la democracia en Ávila, allí no podemos hablar ya de fallar o de no conocer o tener desconocimiento sobre mi labor y mi papel en esta etapa. De acuerdo. La invito ahora sí, tenemos la nota lista de Fernando Marcelo. Vamos a conocer las reacciones. La presidenta es la protagonista, una presidenta, dicho sea de paso, probablemente en su momento de mayor soledad, ¿no? Con estas declaraciones que la han colocado a una distancia de las Fuerzas Armadas, que le han reclamado, de la policía, de los sectores políticos. Una presidenta que no tiene una bancada, no tiene un partido detrás y que realmente tiene un círculo cercano muy reducido. ¿Acaso una cierta dependencia incluso de la permanencia del señor Alberto Otárola, que es su presidente del Consejo de Ministros? Pero veamos mejor la nota y continuamos con Marta Moyano aquí en estudios. Nosotros no tenemos comando. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando. En consecuencia, los protocolos son lo que deciden ellos. Dicen que un hombre es dueño de su silencio, pero también esclavo de sus palabras. Justamente son las últimas palabras de la presidenta Dina Boluarte, las que han desatado la furia de las Fuerzas Armadas. Usted es la responsable del uso de las Fuerzas Armadas y eso no lo va a poder eximir. Esperemos no verla en ninguna otra ceremonia de las Fuerzas Armadas, porque usted no las comanda, usted simplemente es un títere. Y también de los sectores de la derecha peruana que sienten que Boluarte los ha traicionado. Lo que está diciendo la señora Boluarte es en mi concepto, una claudicación de sus obligaciones constitucionales y una traición a las Fuerzas Armadas, digámoslo con claridad. Tiene miedo, ella no puede deslindar de sus subordinados. Así como el comando nunca muere, el comando nunca deja morir. En una entrevista para el diario El Comercio, Boluarte dijo que ni ella ni sus ministros tienen injerencia en las decisiones que toman las Fuerzas Armadas o la policía, que fueron los altos comandos quienes determinaron los protocolos a seguir durante las movilizaciones de enero y febrero de este año, que provocaron la muerte de 60 peruanos. ¿Cómo va a decir un comandante? Yo soy comandante, pero no comando. Eso es un chiste. Le ha tenido miedo a la CIDH, no ha sabido contestar las imputaciones que le estaban haciendo y ha preferido, ¿no es cierto?, irse por la tangente y decir, bueno, yo no sé nada, pregúntele usted al capitán que estaba a cargo. Eso es absurdo, es inadmisible. Con esta declaración, Boluarte parece haberse ganado el recelo de un sector de la derecha. Tiempo atrás, la izquierda ya la había abandonado. No hagan como si Dina Boluarte estuviese cuestionada, no está cuestionada, está condenada por la historia. Esa señora, si no encuentra asilo político pronto, va a terminar presa y lo sabe. La utilizan evidentemente porque ellos pretenden quedarse sí o sí hasta el 2026 y la única estrategia que tienen es manteniendo las condiciones tal como están. Por eso es que es útil en este momento para los intereses de estos sectores mezquinos del Congreso de la República. Pero en esta historia hay un detalle poco conocido. Esta imagen revelaría los motivos reales de la polémica frase de la presidenta Dina Boluarte. Lo que Dina Boluarte
mencionó respecto de su papel frente a las Fuerzas Armadas no fue casual. Ella sabía que lo iba a decir. Antes de la entrevista le habían alcanzado un papelito con los números de los decretos legislativos que ella tenía que mencionar durante la entrevista. Para León, la respuesta de Boluarte sería un plan de un guión aprendido del gobierno. Recordemos que el premier Alberto Otárola habló en el mismo sentido, evadiendo responsabilidades políticas. El informe no atribuye, repito, no atribuye responsabilidad penal ni de otra índole a título individual a ningún funcionario del Estado. En ese sentido, no sería una frase suelta. Para el excongresista y analista político Richard Arce, este deslinde no sumará al ya rechazo popular, que bordea el 80%, con sectores de izquierda que la ven como traidora, y ahora, con grupos de derecha que la miran con recelo. El futuro político de Boluarte parece cada vez más solitario. Cuando llegue ese momento, ¿alguien podría jugarse políticamente por Dina Boluarte? Lamentablemente mi experiencia de la política me dice que no, siempre te van a dejar solos. Ahí está Ollantumala, Nadine cuando estuvieron en cárcel, el propio PPK, ¿no? El propio Alejandro Toledo, ¿no? Es decir, la van a abandonar. Eso es un poco la historia triste de la política, ¿no? Donde los líderes terminan solos, ¿no? Según el artículo 168 de la Constitución, el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y es además quien organiza las funciones de ambas instituciones. Un artículo que para el constitucionalista Enrique Gersi, la presidenta habría quebrado a causa de su deslealtad. La señora Dina Boluarte está acostumbrada a la deslealtad. Ya todo el país conoce cómo es. El señor Castillo lo puede atestiguar, ¿no es cierto? Y ahora está volviendo a recurrir a la deslealtad como una conducta política con las Fuerzas Armadas. Durante las últimas horas, Boluarte ha intentado hacer control de daños, ratificando su apoyo incondicional a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, sus palabras han herido el honor de aquellas fuerzas militares y policiales que un 7 de diciembre del 2022 respetaron a la Constitución y le dijeron no al golpe, siguiendo el orden constitucional, al mando de la hoy primera presidenta del Perú, Dina Boluarte. Muy bien, es el informe de Fernando Marcelo y le quería preguntar a la congresista Marta Moyano, quien nos acompaña esta noche, sobre el papel del Congreso en el momento mismo de las protestas. No hubo fiscalización y quizá eso se le pueda reprochar al Congreso, que en su momento, por ejemplo, no se haya citado, no se haya sido mucho más enérgico con el Ejecutivo y en el manejo de la situación. La acabamos de criticar. En momentos tan un difíciles, Ejecutivo desbordado, ¿no? En momentos tan difíciles como los que se vivía, porque efectivamente hay que aceptarlo que no era un momento fácil, cuando el Congreso o un político interviene en cosas como esta, en toma de decisiones del Ejecutivo, lo que se hace es estorbar. Entonces, el Congreso lo que tenía que hacer es cuidar y proteger lo que le correspondía. ¿Qué ¿no? era? Nosotros hemos respondido ante la Corte, ante esta comisión, cuando vino, nosotros le hemos informado al detalle todo lo que sucedió con el señor Pedro Castillo, las acciones que debimos tomar legalmente y constitucionalmente, y lo que hicimos después es hacer que asuma la señora Dina Boluarte, y efectivamente cada quien, porque recuerda Mávila que el Congreso está lleno de varias voluntades, ¿no? Hay varias bancadas que piensan diferente. Lo que nosotros hemos hecho en nuestro espacio es asumir autocríticas y asumir también críticas frente a nuestros propios colegas que salían a los medios de comunicación o que salían, a las marchas a seguir incentivándolo, ¿no? Decirles a ellos que lo que estaban haciendo es incentivar y apoyar actos terroristas, ¿no? Ha sido nuestra actitud. ¿Cuál es nuestra actitud? Política. ¿Qué cosa hacemos nosotros? Legislamos. En ese momento todas las normas estaban dadas, ¿no? E incluso hay una ley que sanciona los actos terroristas. Hay todas las normas dadas, ¿no? Y lo que tenía que hacer el Ejecutivo es simplemente usar
la herramienta legal que tenía de su lado. De acuerdo. Quería preguntarle por otros temas también. Fuerza Popular ha presentado, hizo público un comunicado sobre el tema de lo que se ha denominado la ley Mordaza por ustedes mismos, pero hoy también hemos conocido de un pedido de interpelación al ministro de Energía y Minas que fue denunciado anoche en Panorama por estas infracciones administrativas que no declaró, y hay que decirlo con todas sus letras. El ministro, el día que es designado, presenta una declaración jurada donde no reconoce ninguna sanción. 11 días después aparece una segunda declaración jurada donde no responde ni sí o no. Recién a la tercera declaración jurada las menciona, supongo yo que obligado por las circunstancias, pero tampoco menciona cuál fue el descargo, si lo hizo o no, y en qué quedó cada una de esas sanciones. El reportaje de Vicky Zamora es impecable, irrefutable, están todos los elementos. ¿Cuál cree debería ser el destino del ministro? Bueno, primero sobre lo que me preguntaba sobre la famosa ley Mordaza. Ley Mordaza. Nosotros, Mávila, como partido y como fujimoristas, seríamos los primeros en apoyar una ley como esta. Porque a nosotros muchas veces nos han cuestionado de manera falsa, ¿no? Han hecho falsedades, pero lo que hemos hecho es demostrar que eso es falso. Eso es lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque entendemos que tenemos una vida política y el político está siempre a expensas de la opinión pública, te escudriñan todo y es importante que uno demuestre que lo que están diciendo es falso. Y entonces nosotros dijimos, sí existe una ley sí, hay leyes que regulan la libertad de prensa, existe la ley, pero lo que tenemos que hacer es, lo que queremos en realidad en el fondo es que hayan medios de comunicación fuertes, reales, veraces, que digan la verdad, pero no podemos pues usar una norma para decirle a un medio de comunicación o a un periodista, oye, deja de fastidiarme, si no te voy a querellar y te voy a tener a un periodista contra un político en el Poder Judicial querellando. O sea, ahí ya estamos convirtiendo la política en otra cosa, ¿no? Entonces nosotros creemos que no y por eso hemos votado en contra, como bancada en contra. Y y esperemos que en la segunda votación, porque hay una segunda votación, los demás colegas entiendan y reflexionen que no podemos usar un arma desde el Congreso de la República la para votación eso. a favor por esta norma viene de bancadas a las que precisamente se ha venido cuestionando por escándalos como el de los niños, primero por su cercanía con Pedro Castillo, o por ejemplo la lista que cada día crece más de los denominados mochasueldos. Bueno, parece que sí, ¿no? Y al parecer, si esto es así, Mávila, también estaríamos hablando de una norma con nombre propio, ¿no? Estaríamos diciendo, vamos a elevar las penas de una norma que ya existe, elevar las penas para aquellos periodistas que nos son incómodos y que nos están a cada rato preguntando y poniéndonos en pantalla de alguna manera desvistiéndonos, ¿no? Frente a los demás. Yo creo que esto no deberíamos aprobarlo, espero que vaya al archivo en la segunda votación, eso espero. Y espero que los demás colegas apoyen. Nuestra posición fue firme y por eso nosotros votamos en contra y lo vamos a volver a hacer. De acuerdo. Elías Vara, un congresista, se ha referido hoy a ese tema y lo que dice es bastante elocuente. Vamos a escucharlo con nuestros televidentes. Con una mala imagen que se le quiere hacer al Congreso. Acá hay que ser claros. Acá hay una intención de los medios de comunicación de agudizar el tema de la crisis. ¿Cómo lo ve la sociedad al congresista? Entonces, acá hay una tarea que ellos tienen un objetivo de desprestigio. Y toda esta semana ténganlo por seguro que va a empezar la investigación. Aquellos que han votado a favor de que se aumenten las penas por el tema de la difamación. Ténganle por seguro, señora Presidenta, que a la otra semana usted va a venir con 30 nombres más para aperturar el proceso, porque así lo dicen los medios de comunicación. Por eso me refería yo, a si considera que allí, esto es un afán de revancha en contra de la prensa. Allí es un afán de revancha, ahí tiene nombre y apellido el proyecto de ley, los medios de comunicación, los serios, ¿ya? Y voy a referirme a eso, lo que hacen los medios de comunicación es también ejercer una especie de fiscalización a los políticos. No, porque eso es importante hacerlo. Es inherente al trabajo de la prensa. Es inherente al trabajo de la prensa y los políticos que tenemos que dar muestras de que nuestra vida política es
digamos, honesta, ¿no? Y que nuestra participación en la vida política, que es una decisión personal, tiene que ser íntegra. Entonces, si eso lo demostramos así, habrá medios de comunicación, si por ejemplo es una difamación o es una mentira, esos propios medios de comunicación dejarán de ser vistos en algún momento, ¿no? Hay un viraje al centro, o digo, es también una distancia que está marcando con estas posiciones Fuerza Popular frente a esa derecha conservadora, ya desmarcada de la izquierda está, pero ¿hay un poco de eso también? Mira, Mávila, nosotros somos lo que somos fujimoristas, y cuando nosotros tenemos una posición la planteamos. ¿Qué es el no fujimorismo estamos evaluando en materia de abanico o ideológico? Nosotros, yo siempre personalmente lo he dicho, el fujimorismo tiene un pueblo, el fujimorismo nuestra ideología es la Constitución y la vamos a defender a morir. ¿Centro-derecha, centro-derecha, Nunca he liberal? definido centro-derecha ni nada. El fujimorismo es el fujimorismo para mí. Somos muy pragmáticos en términos de tomas de decisiones, defendemos la democracia, defendemos el país, defendemos la Constitución, y sobre eso no hay medias tintas. Nosotros no es que este es mi aliado, que este es mi amigo, no hay medias tintas. Y cuando lo vamos a decir, lo decimos. Sin medias tintas, ¿cuál es el futuro del ministro de Energía y Minas? Bueno, yo espero que el ministro, ahora hay la interpelación, mañana nuestra bancada se va a reunir, va a tomar decisiones, porque así lo hacemos nosotros. Personalmente creo que hay que apoyar la interpelación, porque una interpelación, Mávila, siempre le hemos dicho, es una oportunidad de que un ministro pueda llegar y esclarecer, ¿no?, las cosas de las dudas que hay, y tiene que esclarecerlas. ¿Cree que Dina Boluarte ha conseguido limpiar al Estado, o que todavía hay, como en el caso del ministro, donde se cuestionan vínculos, relaciones? A ver, por ejemplo, con el señor Hugo Chávez. El señor Hugo Chávez está detenido. Conocemos ya todos los antecedentes que tienen el manejo de Petroperú y todas las denuncias que enfrenta. Yo creo que todavía no, porque hay que recordar algo también, Mávila. Cuando ella ingresa y tiene sus ministros se supone que debieron, no sé si la palabra es limpiar, pero bueno, limpiar su ministerio. La palabra que usaron. Sí, limpiar su ministerio, pero creo que no lo han logrado del todo, porque hay comentarios que dicen que hay ministerios que todavía está gente del señor Vizcarra, por ejemplo, ¿no? Y que tienen altos mandos, cargos al interior de los ministerios. Es decir, no ha terminado de limpiar absolutamente ningún ministerio. Lo que ha hecho es cambiar ministros y algunas posiciones técnicas en las que yo sí creo, de acuerdo, pero hay otros políticos como este caso no. Pero tengo una última pregunta, porque había muchísimos temas para conversar. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño del presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto Otárola? Bueno, el señor Alberto Otárola es una persona eminentemente política y también técnico, ha escuchado a muchos, pero creo que en algunos momentos ha debido tomar algunas decisiones drásticas. ¿Cuál, por ejemplo? Como por ejemplo, y de inmediato, cuando dos ministros se sentaron en una conferencia de prensa, recuerda tú, con el tema del caso del señor Ramírez, y que finalmente no tomó una decisión inmediata, sino porque fuera alguna protesta, que además nosotros hicimos, pero finalmente terminó sacando a un ministro. ¿Fuera solamente de ello justicia, cree que debería mantenerse en el primerato, que le hace bien al gobierno? Personalmente creo que sí. Personalmente creo que debería mantenerse, porque si el señor Otárola sale del premiariato, va a tener problemas la señora, más problemas la señora. Correcto. Entonces, finalmente, la presidenta, cuando le dice al comercio que ella cambia de posición del Ministerio de Defensa y lo pone en el premierato, es precisamente para darle una estabilidad política. ¿Cree que Otárola encarna esa estabilidad política en el gobierno de Boluarte? Hasta el momento, sí. Perfecto. ¿No? Con esa respuesta le agradecemos a Marta Moyano que haya estado con nosotros esta noche. Nosotros vamos ahora a presentar